En el año 2017, el universo de Warhammer 40.000 cambió para siempre. La fortaleza de Cadia sucumbió ante Abaddon. La Cicatrix Maledictum desgarró el tejido de la realidad, dividiendo el imperio en dos, y por primera vez en décadas, el trasfondo avanzó. Y lo hizo como un cataclismo. La campaña Gathering Storm supuso el renacer de la franquicia. De pronto, lo impensable estaba ocurriendo. Por primera vez en milenios, un primarca leal recorría la galaxia. La victoria del caos espoleó un imperio letárgico para que en sus últimos estertores se alzara con una fuerza nunca antes vista. Así, llegó a su fin la era del imperio y comenzó la era Indomitus. Los cambios introducidos en aquellos días dieron forma al Warhammer 40.000 que conocemos hoy y que ha llevado a Games Workshop a un éxito como nunca antes había conocido. Pero ¿y si Gathering Storm fue solo el principio de algo mucho mayor? ¿Y si, por un instante, el destino de Warhammer 40.000 estuvo al borde del precipicio? No somos pocos los que hemos teorizado que Gathering Storm fue un primer paso hacia un final del universo de Warhammer 40.000. Hoy, esta idea parece impensable, pero en 2017, apenas unos años después de la destrucción de Warhammer Fantasy, que esto ocurriera no parecía algo tan descabellado. De hecho, las similitudes entre ambos eventos fueron tan claras que la voz de alarma no tardó en saltar en varios foros de la comunidad. ¿Era Gathering Storm el fin de los tiempos de Warhammer 40.000? Desde Games Workshop se intentó calmar este rumor y en varias ocasiones aseguraron que este no era el caso. Pero si nos paramos a observar lo ocurrido, la respuesta que dieron desde Nottingham no parece tan convincente. Y es que los cambios que trajo la era Indomitus fueron tan radicales que Games Workshop ha revertido muchos de ellos. Sin duda alguna, el evento definitorio y que más peso ha tenido sobre Warhammer 40.000 fue la destrucción de Cadia. La caída del mundo fortaleza supuso el triunfo de Abaddon el Saqueador. Un triunfo que auguraba el fin del imperio. Pues cuando Abaddon se embarcó en sus cruzadas negras, la vidente Moriana profetizó que quien empuñara la espada demonio Dragnien sería el arquitecto del fin del imperio. De pronto, la puerta de Cadia estaba abierta y el camino de Abaddon hacia Terra estaba despejado. Muchos vimos en el triunfo del saqueador el primer paso hacia una campaña que inevitablemente terminaría con la caída de Terra. La caída de Cadia supuso mucho más que un triunfo militar. La misma galaxia se partió en dos. La Gran Fisura, una tormenta de disformidad como no se ha visto desde la Tormenta de Ruina, se extendió separando en dos mitades el reino del emperador. Así nacieron el Imperium Sanctus y el Imperium Nihilus. La aparición de la Cicatrix Maledictum dejó al imperio en un estado catastrófico. Subsectores enteros fueron arrasados por los enemigos de la humanidad. La luz del Astronomicon se extinguió y la comunicación astropática se hizo imposible. Durante años, los dominios del imperio tuvieron que defenderse aislados de cualquier ayuda. Muchos no lo consiguieron. Pero en mitad de esta devastación ocurrió algo del todo insólito. Rubut Guilliman, primarca de los ultramarines, resucitó de entre los muertos. Gracias al poder tecnológico del Adeptus Mechanicus y la hechicería Eldari, el Hijo Vengador regresó a la galaxia salvando al Imperio de la Aniquilación. Pero su regreso supuso algo que nunca antes había ocurrido. Por primera vez desde la herejía de Horus, una única persona ostentaba el poder de movilizar el Imperio. Este cambio fue enorme. La división de la cúpula dirigente del Senatorum Imperialis siempre ha sido uno de los rasgos clave del imperio. El nombramiento de Guilliman como regente imperial hizo que muchos viéramos modificado el carácter de la principal facción del universo de Warhammer 40.000. Pero la victoria de la 13ª Cruzada Negra y el regreso del Hijo Vengador no fueron los únicos grandes eventos que apuntaban hacia un fin de los tiempos. Pues además de la profecía que Moriana hizo para Abaddon, existe un augurio mucho más antiguo, el Ranadandra, el fin de todos los días. Según este antiquísimo texto recogido en el Asuryata, llegaría un día en que los Aeldari se enfrentarían al caos y ambos serían destruidos por completo. Las almas recogidas en los circuitos infinitos de todos los mundos astronave
se fusionarían dando origen a Inead, el dios de los muertos. Sobre los hombros del recién nacido dios recaería entonces la misión de aniquilar a las fuerzas del caos. Pero con Gathering Storm, lo que sabíamos del Ranadandra cambió para siempre, pues en las profundidades de la Biblioteca Negra se guarda un volumen que completa la profecía. Es un tomo cristalino, encadenado con cadenas de luz que impiden su apertura. Pero 3 portentos se cumplieron, rompiendo las cadenas que mantenían cerrado el libro. El primero, un hechicero caído que buscó conocimiento en la biblioteca. El segundo, un rey que se agitó en su corte de muerte y silencio y se puso en pie. Y el tercero, dentro del ojo de la locura, el campeón de los poderes ruinosos se hizo con un reino que le había sido negado largo tiempo. Estos 3 signos corresponden respectivamente a la invasión de la Biblioteca Negra por parte de Ahriman, la resurrección de Guilliman y la caída de Cadia. Gracias al conocimiento extraído del libro cristalino se logró lo impensable. Se trajo a la vida a Inead sin la necesidad de sacrificar a todos los Aeldari. Sin embargo, el ritual fue interrumpido por la Death Watch y el poder de Inead no quedó completo. Los cambios introducidos en la narrativa con el nacimiento de Inead y la creación de los Inari fueron mayúsculos. Apareció una nueva facción Aeldari que combinaba elementos de todas las demás, y se convirtió en uno de los mayores focos de atención del trasfondo. La unión de todos los Aeldari recordaba además a la unificación planteada en el Imperio por Guilliman, y lo que es más importante, recordaba la unión de todas las razas élficas que ya se había visto durante el fin de los tiempos de Warhammer Fantasy. Como veis, había razones de peso para pensar en un fin de los tiempos para Warhammer 40.000. Pero antes de que pasemos a los cambios más polémicos del trasfondo, os pido un minuto de vuestro tiempo. Si os gusta este análisis del trasfondo de lo que supuso un cambio de era, dejad un me gusta en el vídeo. También os invito a suscribiros al canal para no perderos ni un archivo de la Biblioteca Tenebris. Gracias a vuestro apoyo, este repositorio de conocimiento sigue existiendo. Y ahora, hablemos del legado de Belisarius Cawl, los Marines Espaciales Primaris. Los Marines Espaciales siempre han sido el buque insignia de Warhammer 40.000, y es probable que hayan protagonizado tantas novelas e ilustraciones como todas las otras facciones juntas. Para muchos, el icónico casco del Adeptus Astartes se ha convertido en un símbolo en sí mismo, tan importante como el Volter o la Espada Sierra. Por eso, cuando Games Workshop decidió cambiar por completo a esta facción, nadie permaneció indiferente. Para muchos veteranos del hobby, la irrupción de los Primaris no fue vista como la evolución de los Marines Espaciales, sino como un reemplazo innecesario. El paralelismo con los Stormcast de Age of Sigmar era demasiado evidente para ignorarlo. Las creaciones de Cawl llegaron con nuevas armas, nuevos vehículos y un cambio de estética que los alejaba del estilo gótico recargado de sus predecesores. Games Workshop estaba allanando el terreno para sustituir a la facción más querida de Warhammer 40.000 por una nueva versión más simplista y homogénea. Pero si el cambio en la estética de los Marines Espaciales fue enorme, en su trasfondo fue mucho mayor. Los Primaris llegaron en cantidades ingentes. En las fuentes de trasfondo se habla de centenares de miles de guerreros transhumanos que estaban listos para el combate. Pero eso no fue lo más llamativo. Cuando se presentó a los Primaris, se reveló que Cawl había eliminado de estas nuevas creaciones los defectos asociados a la semilla genética de los primarcas. ¿Qué sería de los ángeles sangrientos sin su rabia? ¿O de los lobos espaciales sin la maldición de Wulfen? La comunidad se llenó de teorías. Muchos vieron en este cambio otro paso hacia la sigmarización de Warhammer 40.000. Otros especularon con que Cawl usaría a los recién creados Primaris para hacerse con el Imperio. Y los más pesimistas vimos en la aparición de los Primaris el primer paso para eliminar a los capítulos astartes que desdeñan el Códex de Guilliman. Pero no fue el trasfondo de ninguna facción concreta lo que llevó a muchos a pensar en un fin de los tiempos para Warhammer 40.000. Lo que más cambió la galaxia fue el mismo paso del tiempo. Cuando nuevas publicaciones exploraron la era Indomitus, muchos descubrimos con asombro que en los eventos de las campañas que se narraban en la 8ª edición del juego, habían pasado más de 100 años desde la caída de Cadia.
Si bien 100 años puede ser un lapso de tiempo considerable para un Astartes o un Orco, la realidad es que el transcurso de todo un siglo habría cambiado de forma irremediable a otras facciones. Para la mayoría de humanos que no tienen acceso a tratamientos de rejuvenecimiento, esto habría supuesto el fin, pero para razas menos longevas como los Tau, habrían pasado 2 generaciones completas. Tal fue el impacto de este cambio que para muchos la galaxia ya ha entrado en el milenio 42, y pese a que Games Workshop ha repetido una y otra vez que seguimos en el milenio 41 y que el calendario imperial es impreciso y otras teorías, muchos siguen sin aceptarlo. Y los que creen que estuvimos a punto de vivir un fin de los tiempos se preguntan: ¿cómo seguir con Warhammer 40.000 después de un avance temporal tan grande? Pero para poder entender lo que pasó y lo que ha ocurrido desde entonces, debemos alejarnos del trasfondo y comprender lo mucho que ha cambiado Games Workshop. En 2017, la compañía inglesa no vivía su mejor momento. Durante la sexta y séptima edición de Warhammer 40.000, los de Nottingham habían visto sus beneficios caer drásticamente. En el ejercicio fiscal de 2014, la empresa sufrió una pérdida de casi un 40% en sus ganancias antes de impuestos. Además, la compañía no comprendía lo que había cambiado el mercado. Bajo el mando de Tom Kirby, CEO de la empresa, se estancaron en un modelo de negocio que correspondía al siglo pasado. A causa de esto, Kirby fue sustituido por Kevin Rowntree, que acometió medidas extraordinarias con el fin de salvar a la compañía. Warhammer Fantasy fue eliminado y Warhammer 40.000 sufrió todos los cambios drásticos de los que hemos hablado antes. Muchos creemos que si la jugada de Gathering Storm no hubiera funcionado, Warhammer 40.000 habría corrido la misma suerte que su contrapartida de la fantasía épica. Pero Gathering Storm funcionó con creces. Las acciones de Games Workshop triplicaron su valor de 2016 a 2017, y el futuro de Warhammer 40.000 era de pronto más brillante que nunca. Y eso supuso que muchos de los cambios que vivió la galaxia tuvieron que ser revertidos. Durante la octava edición y principios de la novena, fue evidente que hubo un cambio de rumbo en el trasfondo. Los 100 años de la era Indomitus fueron reescritos y convertidos en solo 12. Los marines primaris no tardaron en ser afectados por los defectos que siempre habían acompañado a los primarcas de quienes descendían, y Abaddon encontró excusas para no llegar a atacar nunca Terra. Posiblemente, las mayores víctimas de este cambio de perspectiva fueron los Inari. Una facción destinada a absorber a todos los Aeldari carecía ahora de sentido. Durante la octava y la novena edición, los Inari pasaron de ser uno de los elementos más disruptivos del trasfondo a ser prácticamente irrelevantes. En la décima edición, la cosa ha ido a peor. El trasfondo nos ha mostrado una facción que ha sido abandonada por sus principales defensores. Eldrad, los señores Fénix, el príncipe Iriel... Todos han regresado a su papel original, y ahora los Inari son poco más que una burla que no encuentra su sitio en la narrativa. Tal vez sea verdad que Games Workshop nunca planeó un fin de los tiempos. Tal vez, movido por los malos resultados económicos, Kevin Rowntree autorizó cambios demasiado drásticos que luego tuvieron que ser corregidos. Pero si me preguntáis a mí, el trasfondo del Warhammer 40.000 que conocemos actualmente es el fruto de un apocalipsis que nunca llegó a ocurrir, pero que marcó este universo con señales indelebles para todos los que las saben buscar, en esas historias que dejaron de existir. Sea como fuere, el milenio siniestro cambió para siempre con Gathering Storm. La realidad es que aunque el universo nunca terminó, ha cambiado tanto que en muchos aspectos sería irreconocible para un jugador de principios de los años 2000. Y la pregunta sigue en el aire. Si los resultados económicos volvieran a ser adversos, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar Games Workshop? ¿Se evitó el fin o simplemente conseguimos una prórroga? Decidme, archivistas, ¿creéis que este pudo ser el final de todo? ¿Encontrarán alguna vez su lugar los Inari? Os leo en la sección de comentarios. Soy Zafariel y os espero en el próximo archivo de la Biblioteca Tenebris, donde exploraremos los recovecos y los misterios del milenio siniestro.